Bienvenidos, en este video voy a estar mostrando la funcionalidad y explicando un poco el código de un proyecto que evalúa expresiones regulares. Entonces el proyecto fue hecho enteramente en Python y se nos muestra un menú sencillo en donde se nos dice si queremos establecer una expresión regular o probar una expresión regular, que en este caso vamos a probar la siguiente. Así. Y ahora vamos a testearla, primero usando Thomson y construcción de subconjuntos, que es la primera opción. Y vamos a poner la cadena BBB a BBB. ¿Listo? Nos dice que el autómata finito determinista tomó 3.5 por 10 a la menos 4 segundos, mientras que la construcción de subconjuntos, es decir, el autómata finito determinista, 2.5 por 10 a la menos 5 segundos, es decir, mucho más rápido el autómata finito determinista. Entonces, vamos a ver el no determinista de primero. Como se puede ver, está toda la expresión aquí indicada, que es A o B, el clean de A o B, perdón, apendeado de una A, luego apendeado de un A o B, apendeado de un A o B de clean plus, ¿verdad? Ok, tenemos esa y también tenemos el autómata finito directo, es este de aquí. Y bueno, podemos seguir ahora con probando más expresiones regulares. De hecho, vamos a testear también esta misma expresión regular, ahora usando el método directo. Y vamos a ingresar una cadena como ABC, por ejemplo. Me dice que no es aceptada, o sea que no pertenece a la expresión regular. Y aquí está su autómata. Es muy parecido al de subconjuntos, pero los tres estados iniciales creo que se reducen a uno, a simple vista. ¿Ok? Ok, vamos a probar más expresiones. Vamos ahora a probar la expresión 1, signo de interrogación, clean, clean. Y vamos a testearlo primero con Thomson y construcción de subconjuntos. Vamos a poner la palabra ABC, por ejemplo. No pertenece a ninguno de los dos. Vamos a ver los diagramas. Se nos presenta primero el autómata finito no determinista y luego el autómata finito determinista. ¿Ok? Vamos ahora a hacer lo mismo con el directo y vamos a poner la cadena 1, por ejemplo. Esta sí fue aceptada y vamos a ver. Efectivamente es este mismo autómata, solo que simplificado o minimizado, de hecho. Vamos a seguir probando cadenas A o E. En este caso E, en mi programa lo tomo como si fuera epsilon. Así que lo probamos. Primero con Thomson y construcción de subconjuntos. Vamos a probar ABC. Ok, me dice que la cadena no pertenece a la expresión regular. Aquí está de primero, pues el autómata finito determinista de la expresión. Y de segundo, el autómata finito determinista. Vamos ahora a hacer la prueba con el directo. Y vamos a ingresar, por ejemplo, CED. Ok, me dice que este tampoco pertenece. Y si generamos aquí el autómata, el diagrama, nos damos cuenta que efectivamente la E no es parte de los símbolos o del lenguaje que genera la expresión regular. Ok, vamos a probar otra expresión. En este caso vamos a probar 1 o 0 seguido de un más, seguido de 001, así. Y vamos a probar la expresión regular con Thomson de primero. Vamos a probar 1001. Me dice que sí pertenece. Ok, este es el autómata finito no determinista. Ok, y este es el autómata finito determinista. Ahora hacemos lo mismo con el método directo y vamos a ingresar la cadena 001. No pertenece a la expresión regular y aquí está su respectivo diagrama. Ok, tiene un estado menos que el generado por construcción de subconjuntos. Este tiene 6 y este tiene 5. Muy bien. Seguimos con otra expresión regular, en este caso va a ser epsilon A o epsilon B clean ABB. Y vamos a testearlo primero con Thomson. Vamos a testear la cadena ABB. Me dice que sí pertenece. Vamos a ver el no determinista. Aquí está el diagrama.
que es epsilon A o epsilon B, y la expresión clean de eso, seguido de ABB. Ok, y vamos a ver ahora el determinista creado con construcción de subconjuntos. Y vamos a hacer lo mismo con el directo. Vamos a ingresar la cadena AB123. No pertenece a la expresión regular. Y aquí está la versión simplificada del determinista. ABB. Muy bien. Una de las cosas que se me olvidó probar en el programa son los errores. Así que vamos a hacer un par de pruebas. De primero vamos a establecer la misma expresión regular que hice al inicio, pero con la ausencia de un paréntesis, para que miren cómo reacciona mi programa. Y justo dice que me hace falta un paréntesis. Puedo ingresar la segunda expresión de igual forma sin un paréntesis. Me dice lo mismo. Y pues creo que la idea se entiende bien. De igual forma me hizo un paréntesis. También tiene la capacidad de reconocer, por ejemplo, una arroba, que la arroba no existe en el lenguaje que yo estoy utilizando, por lo que me aparece que tengo una entrada no válida que es el arroba. Ahora lo primero que voy a hacer es mostrar cómo yo leo y proceso la cadena. Yo uso el editor de Vim, que es en línea de comando, y lo primero que valdrá la pena notar es cómo yo voy recorriendo la cadena. Entonces, yo lo que hago es que voy leyendo la cadena, primero la convierto en un iterador, para cual yo en Python puedo usar la función next para recorrer al siguiente carácter. Entonces, en vez de utilizar un ciclo for, yo voy recorriendo carácter por carácter a mi gusto. Entonces, lo primero que hago es recorrer la cadena, ¿verdad? Siempre y cuando tenga un carácter que recorrer. Y voy creando tokens conforme sea necesario. Por ejemplo, yo aquí tengo que si encuentro un carácter de tipo OR, yo genero un token de tipo OR. Ahora, ¿qué es un token? En mi programa yo lo implementé como una clase, un objeto muy sencillo que tiene el tipo de token, el valor y la precedencia. Aquí arriba se puede ver una enumeración que yo creé. De igual forma es algo solo para ayudarme a representar cada distinto tipo de token y no necesariamente que, por ejemplo, el token plus tenga una mayor precedencia que el clean. Que tenga un valor mayor no significa que yo lo tome con una mayor precedencia. Es simplemente algo que me sirve para operarlo después. Entonces cada token, como había mencionado, tiene el tipo de token, el valor y la precedencia. El valor, por ejemplo, en un tipo de token letra, va a ser el símbolo que estoy leyendo. Entonces, regresando al código, yo voy generando tokens cada vez que yo leo un carácter en específico. Y por ejemplo, si yo me doy cuenta de que tengo un carácter de tipo clean y le sigue una letra, por ejemplo, o un paréntesis izquierdo, yo genero un token append, ¿verdad? Porque simbolizo que luego de un clean va una letra, por lo que entre las dos operaciones tiene que haber un append. ¿Ok? Aquí están las letras, en donde voy agregando también las letras a un arreglo de tipo string, que nada más me define qué símbolos son los que yo tengo. Luego de yo evaluar la cadena, yo la parseo esta cadena. Uso también nodos, que en un momento voy a pasar a explicar qué es lo que son. Ok, para parsear la cadena, yo voy iterando los tokens que ya generé. Entonces aquí hay una operación muy parecida a la que se vio la vez pasada. Los tokens son un iterador, por lo que uso la operación next de Python. Y lo que hago es una función recursiva que va recorriendo los tokens y va haciendo nodos según la precedencia. Por ejemplo, lo primero que hago yo es ejecutar la función expresión. Que la expresión lo que me evalúa es si tengo un OR, pues creo un nodo de tipo OR, o si tengo un append, un nodo de tipo append. Pero no necesariamente por ejemplo, una expresión clean va a ser solo de un símbolo, sino que la expresión clean va a ser de otra expresión, ¿verdad? Entonces yo voy método por método. Por ejemplo, nuevo operador utiliza nuevo símbolo, y nuevo símbolo es como lo más profundo del árbol que uno puede tener. Entonces, pues el nuevo símbolo me devuelve ya sea una nueva expresión, si es que hasta incluye paréntesis. De lo contrario, pues va a ser nada más y nada menos que un nodo de tipo letra. Ok, ahora sí, ¿qué son los nodos en mi programa? Los nodos son clases que yo creé
simple y sencillamente para tener un registro de qué es lo que tiene cada expresión. Por ejemplo, una expresión letra solo tiene el valor, es decir, una A, una B o el símbolo que se esté utilizando. Hay un nodo de tipo append que este se incluye dos cosas. Incluye un objeto A y un objeto B. Este objeto puede ser otro nodo o puede ser una letra. Como mencionaba antes, una expresión clean no necesariamente va a ser de un símbolo, sino que va a ser de un objeto A, el cual va a ser otra expresión. Y pues así tengo cada nodo distinto, el clean, el plus, el signo de interrogación que yo le puse question. Y regresando al parsing, yo voy generando estos nodos con los tokens que yo ya obtuve. Entonces, por ejemplo, si yo detecto que tengo un nodo clean, lo que voy a hacer es generar un nodo clean, pero no sin antes evaluar un símbolo, ¿verdad? Entonces voy recursivamente generando nuevos tokens hasta ya tener una expresión completa. De hecho, puedo demostrar esta expresión. Si yo, por ejemplo, hago A o B clean ABB, nos damos cuenta que hay un nodo OR que está definida por estos paréntesis y estos símbolos. Luego está el clean que define a este OR. Y finalmente un append de esta expresión con esta otra, que es al final un append de A o B con un append de B. Entonces, por ejemplo, este append, aquí, este puntito que se mira acá, tiene del lado izquierdo otra expresión que es otro append y del lado derecho un símbolo, que en este caso es B. ¿Ok? Entonces, resumamos el parsing. Creo que eso es todo por el parsing. Ajá. Eso es todo por el parsing. Lo que yo genero es un árbol, que fue el que acabo de mostrar, que lo formo recursivamente con estos tres métodos, ¿verdad? Que genera ya sea una expresión de tipo OR o append, o bien un operador clean, plus o signo de interrogación, o bien simplemente una letra, ya sea con o sin paréntesis. Muy bien, ahora vamos a revisar el primer autómata finito, que es el no determinista. Cabe mencionar que yo utilizo la librería GraphPiece para graficar mis diagramas. Y bueno, empezando con la clase, como siempre vamos a empezar definiendo las propiedades de un autómata finito. Estos son los estados de aceptación, los símbolos, la función de transición. Y aquí no se muestra, pero yo también tengo el estado inicial, que es la otra propiedad, y también genero los estados como tal, pero tengo una forma interesante de generarlos. Digamos que yo tengo la expresión A o B, clean, append, o bueno, sin el append, realmente, ABB. Esta es mi expresión eh, definida por el usuario, esta es la expresión que define el usuario. Yo lo que hago es el árbol de nodos que expliqué previamente, que mi árbol de nodos se da cuenta en base a todas las precedencias que tengo, que esto está separado, digamos que en dos. Está el nodo, perdón, está el... Sí, realmente el nodo OR, definido por un clean, append de a B, B. ¿Ok? Entonces, yo tengo esta expresión, que realmente el árbol es así, pero la expresión ya en árbol es, ya expresión, perdón, parseada, para que lo podamos entender más fácil, va a ser esta. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es darme cuenta que yo tengo un nodo append de dos expresiones, un nodo A y un nodo B. Así que esta parte de acá va a ser mi nodo A, mientras que esta parte de acá perdón, esta parte después del punto va a ser mi nodo B. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un append node. ¿Cómo sé yo que es un append? Porque mi árbol de nodos me lo dice. Yo utilizo la función render, que lo que hace es obtener el nodo que está leyendo y le agrega la palabra node. El primer nodo que estoy leyendo es un append, entonces si este nodo es append, se va a producir la función append node. Entonces yo ya sé que tengo que ejecutar esta función. Muy bien. Entonces yo ejecuto la función append node, que lo que hace es producirme dos estados, un estado A y un estado B, y tienen que tener una transición. Pero estos estados no necesariamente va a ser
A append B, sino que el nodo A puede ser una expresión A o B, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vuelvo a llamar a la función render, es decir, que este algoritmo se ejecuta de forma recursiva para crear, o más bien para renderizar qué nodo es el que realmente yo estoy haciendo. Me gustaría apoyarme de alguna de mis imágenes, alguna de los screenshots que yo tengo por acá. Vamos a usar la tercera expresión que yo hice en mi programa, que no es esta realmente, es otra. De hecho, creo que me queda más fácil generarla. Vamos a usar aquí, vamos a generarla con uno A o B, ABB. Vamos a testear ABB, por ejemplo. Ok, vamos a decirle que sí queremos verla. Listo, ahora sí ya podemos regresar. Entonces, aquí tengo mi nodo. Entonces, como yo bien decía, yo tengo un nodo append. Todo lo que está a la izquierda es mi nodo A y todo lo que está a la derecha es mi nodo B. Como bien mencioné, lo que está a la izquierda no es un símbolo, sino que es otra expresión. Entonces, cuando yo ejecuto el método render, me va a devolver que ahora yo tengo una expresión clean que evaluar. Entonces, vamos a irnos al método de clean, que está, clean node. Entonces lo que hago es generar, por ejemplo, un estado inicial, un estado final, los conecto y también voy a conectar de este estado, un estado previo a ese, al estado final de la expresión clean, que por eso se denomina clean. Y adentro del clean yo no puedo tener solo, por ejemplo, no puedo tener una A, no necesariamente. Puede ser AB y el clean de eso. O bien A o B, que es lo que estamos evaluando nosotros en este momento. Entonces, pasa lo mismo. Yo a la hora de graficar el nodo A, o bien la transición del nodo, estoy graficando A o B, que es realmente lo que se ve aquí arriba. Entonces hay un diagrama que a mí me gusta, bueno, que fue con el que yo me basé, que realmente uno lo que grafica, se está viendo ahora en pantalla, uno lo que grafica, o más bien lo que tiene de input es otra expresión, no necesariamente un símbolo. Y por ello es que ejecuto este método render por cada tipo de nodo que yo tengo. Entonces, para el nodo clean, de igual forma se está viendo en pantalla, A o B es realmente esa expresión que nosotros estamos evaluando. Y bueno, ¿qué es lo que hace este A o B en mi programa? Ejecuta el método OR, que lo que hace es tener un estado inicial, luego de ese saca un nuevo estado por la transición epsilon, un nuevo estado por la transición del nodo, en este caso sí es un símbolo, entonces pongo el valor del símbolo, y luego otro estado y así sucesivamente hasta llegar al estado final de nuestro clean. Ya tengo el nodo A hecho, ahora falta el nodo B. El nodo B es un poco más sencillo. De igual forma yo tengo el nodo append, que por él fue que empezó todo, volviendo aquí. Entonces, si yo ejecuto el render del nodo B, que es realmente esto de acá, me doy cuenta que es otro append. Es un tipo de nodo append, porque aquí está el puntito. Entonces, del nodo A, o sea, se vuelve a ejecutar este método. Del nodo A, yo tengo una A y una B, ¿verdad? Que es lo que se mira. Yo hago el render del nodo A y el nodo B, que es lo que se mira aquí, A, B. Y finalmente, como se ejecutó este método append, hago yo el render del nodo B. Entonces aquí está por último el nodo B. Una vez yo ya tengo mi diagrama, la librería se encarga de darme todo esto en una especie de tabla. ¿A qué me refiero? Yo en mi repositorio tengo un directorio que se llama output, que aquí están todos los diagramas que yo genero. Entonces miremos por ejemplo el NFA. Yo aquí tengo mi estado 0, mi estado 1 y la transición que tiene. Entonces del 0 al 1 hay una transición epsilon. Del 1 al 2 hay una transición epsilon también. Del 2 al 3 hay una transición mediante el símbolo A. Entonces realmente yo aquí ya tengo mi tabla de transiciones.
Entonces lo que hago es leer ese archivo y generar mi tabla de transiciones en base a eso, que está aquí. Genero la tabla de transiciones y finalmente corro la evaluación. La evaluación también se hace de forma recursiva con ayuda del método evalNext. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo del estado 0 y voy recorriendo cada uno de los caminos que puede tomar los diferentes estados, evaluando si existe esa transición para el símbolo que yo estoy evaluando. En este caso yo ejecuté, o bueno, yo ingresé a BB en mi programa. Entonces mi programa va a empezar del estado 0 y va a revisar en dónde yo tengo una transición A. Entonces empiezo en 0, veo que tengo dos posibles transiciones. Vamos a la primera. Veo que tengo otras dos. Vamos a la primera. Ok, tengo una A. Perfecto. Entonces sigo. Ahora estoy evaluando la letra B. Ok, tengo una epsilon, prosigo. Tengo dos caminos posibles, ya sea irme por este lado o irme por este lado. Si yo me voy por este lado, puedo ver que sí tengo la B, pero a la hora de evaluar la siguiente B, me doy cuenta que me topo con que la única transición que tengo disponible es la A. Entonces lo que hago es irme por otro camino. No puedo tomar este camino, ¿verdad? ¿Qué otro camino tengo yo para A? Pues tengo el primero que vi, este de acá, de 0 a 1. Entonces otra vez, estoy nuevamente en A. Yo miro que tengo la transición A. Ahora evalúo B. Miro que tengo la transición B. Y finalmente otra vez la evalúo B. Y tengo la transición B. ¿El estado final es un estado de aceptación? Sí. Por lo tanto, esta cadena ABB es aceptada. El algoritmo finito no determinista pues tiene como consecuencia de que tiene que ver todos los estados posibles o todos los caminos posibles que yo puedo recorrer para ver si la cadena está aceptada dentro del lenguaje o no. Entonces es simplemente lo que hago. Al final es diagramar y básicamente yo expliqué en código, con mis palabras el código que está aquí, ¿verdad? Que tengo que ir evaluando transición por transición, viendo si en realidad tengo un posible siguiente estado con el símbolo que estoy evaluando. Esto se hace de forma recursiva. Aquí está llamándose el método a sí mismo con el nuevo símbolo, el estado en el que estoy, la expresión regular. Y finalmente, si, si la expresión regular es aceptada, pues yo me salgo de mi recursividad, ¿verdad? Porque puede que yo esté ya muy adentro de mi recursividad aún evaluando. Entonces, pues todas esas recursividades tienen que retornar algo. Entonces, si ya que está la expresión regular evaluada, pues retorno nada, ¿verdad? Porque yo lo que realmente uso es esta propiedad de la clase. Entonces aquí se puede ir viendo, ¿verdad? Por cada símbolo de transición en mis transiciones, miro que si el símbolo de transición es un epsilon, pues recorro sin problema, ¿verdad? Aquí está evalNext, ¿verdad? Por cada estado que contiene este, por ejemplo, si yo miro el estado 0, miro que epsilon tiene 1 o 7, entonces empiezo por 1. Miro que nuevamente es epsilon, entonces tengo 2 y 4, voy a 2. Ahora cambia, ¿verdad? Si el símbolo de transición es igual al símbolo que estoy evaluando, en este caso A es el primer símbolo, entonces me doy cuenta que yo sí puedo iterar aquí. Entonces entro en esta condición y miro qué siguientes estados tengo disponibles, ¿verdad? Si por ejemplo me doy cuenta de que el siguiente estado no tiene la letra B, tiene la letra E, o es una epsilon más bien, entonces voy a llamar al mismo método evaluando epsilon. Y pues así recursivamente hasta obtener o hasta llegar realmente al final de, de mi cadena evaluando con mi expresión regular. Bueno, ahora vamos con la explicación del DFA con la construcción de subconjuntos. De igual forma, pues voy a hacerlo un poquito más rápido para que no se alargue mucho el video. Yo tengo las propiedades de un autómata finito y tengo dos cosas que provienen del autómata finito no determinista. Y esta es la tabla de transición y el estado final del no determinista. Esto me va a servir para la construcción de subconjuntos. Entonces, lo primero que yo hago es que yo obtengo los estados posibles y empiezo a evaluar la cerradura epsilon junto con los símbolos que yo tengo. Entonces tengo, al final yo lo que creo es
arreglo de nodos que va a simbolizar cada posible estado, es decir, esto se puede ver como un nodo y cada nodo tiene pues su estado, ¿verdad? Estado 0, 1, 2. Si ya está visitado o no, esto me va a servir más tarde para mi cerradura epsilon y un método para marcarlo o para desmarcarlo que simplemente se te da un valor true o false si este ya fue marcado o no. Entonces, ya que yo tengo mi arreglo de nodos o bien de estados, yo voy a ejecutar un método recursivo que se llama evaluar clausura. Este recibe de parámetros la clausura, el nodo y el estado en el que estoy, o bien el nodo en el que estoy, si se quiere ver así. Entonces, bueno, lo primero que voy a ejecutar es el método moveTo, que como se ha visto en libros o en la documentación de este algoritmo, yo voy a ver qué posibles nodos o qué posibles estados yo puedo generar a partir de la cerradura epsilon. O bien a partir del símbolo que yo tenga en este estado, el símbolo de transición. Entonces, ¿qué hace el método moveTo? Va a obtener el ID de un nodo, es decir, el estado de el nombre de un estado, y va a ver los siguientes estados que puede generar. Entonces, primero que nada, vamos a marcar este nodo, ¿verdad? Vamos a ver que yo puedo generar mediante epsilon a 1, a 7, también mediante epsilon puedo generar a 2 y a 4. Entonces a esos métodos pues los agrego como un nuevo estado, ¿verdad? Entonces, ese es mi primer estado. Ahora, ¿qué pasa? Voy a evaluar cada símbolo en cada uno de mis estados. Entonces, yo ya tengo lo que generé con epsilon, ahora procedo a usar el símbolo A. Por ejemplo, el símbolo A me doy cuenta que yo puedo usarlo en 2 y en 7, porque aquí tengo una transición A. Entonces, con esto aquí está el for, por cierto, ¿verdad? Que yo con el símbolo A, pues tengo estos dos estados generables, el 3 y el 8, y por cada uno, o sea, por 3 y 8 yo uso epsilon para ver qué nuevos estados eso me da. Entonces, junto a esos dos estados, tanto la clausura del símbolo como la clausura con epsilon, y miro si es un estado nuevo. Si es un estado nuevo, pues yo lo agrego a un diccionario que creo que tiene un formato más o menos así, en donde, bueno, si no, creo que voy a abrir mejor otra terminal. Entonces yo tengo, por ejemplo, el estado A, que es un nuevo estado, y los símbolos por los que los símbolos que tienen transición y hacia dónde, ¿verdad? Este es el arreglo que yo genero. O algo así es como la forma de ver mi función de transición, ¿verdad? Yo sé que no es un ejemplo tal vez muy claro, pero es un poquito abstracto, ¿verdad? Entonces, yo algo así tengo mi función de transición. Entonces, como mencionaba antes, si yo tengo un nuevo estado, entonces obtengo el nombre de este nuevo estado, pues obviamente yo empiezo con la letra A, se crea se crea la entrada en la función de transición, se agrega la entrada y si este estado que yo generé posee el estado final del autómata finito no determinista, entonces agrega el set de posibles estados de aceptación. Y como es un nuevo estado, yo tengo que explorarlo con todos los símbolos. Entonces, pues vuelvo a llamar a la función. ¿Qué pasa ahora con esta nueva función? Vamos a evaluar por cada símbolo. Vamos a evaluar la clausura con el símbolo y el estado, que pues obviamente yo lo recibo de parámetro. Entonces vamos a evaluar el símbolo y el estado. Vamos a evaluar esa ese mismo estado con la cerradura epsilon, perdón, con epsilon nada más. Y nuevamente, ¿verdad? Juntamos los dos valores que yo obtuve
y validamos otra vez si es un nuevo estado. Entonces, en el caso que sea un nuevo estado, se agrega al diccionario y pues se vuelve a iterar esta nueva entrada. Ahora, si el estado ya existe, lo que hago es agregar una referencia desde el propio, desde el símbolo hacia el estado que ya lo había generado y hacia un nuevo estado. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo generado el estado B mediante A, no, perdón, si yo ya tengo el estado generado E mediante, mediante B desde el estado A, y yo a la hora de evaluar este estado me doy cuenta que con B, pues simplemente se crea la transición de D hacia E, ¿verdad? Mediante el símbolo B. Eso es lo que hago yo aquí. Y pues hago eso por cada uno de mis estados, ¿verdad? Como es la construcción de subconjuntos. Y finalmente, pues yo simulo, ¿verdad? La expresión regular que me introduce el usuario. Este es un poquito más sencillo. Digamos que yo tengo la entrada ABB nuevamente. Entonces, lo que yo hago es empezar desde el estado A. Y si veo que si en el estado que yo tengo una transición. Por ejemplo, aquí yo tengo una transición con A hacia B. Entonces A ya lo usé. Voy con B. En el estado que yo estoy, ¿tengo una transición con B? Sí, es esta. Ok, paso al siguiente símbolo. En el estado que yo estoy, ¿tengo una transición con otra vez B? Sí. ¿Termina mi cadena? ¿Este es un estado de aceptación? Sí. Entonces, ¿qué devuelvo? Pues que sí, ¿verdad? Al final es un poquito, ya yendo un poquito más a lo técnico, lo primero que hago es ver, por ejemplo, si esto solo acepta A y B y a mí me introducen una C, pues obviamente sé que no se acepta, entonces rápido devuelvo que no. De lo contrario, como decía antes, yo miro si en mi función de transición, en el estado en el que estoy, por ejemplo en el estado B, existe una transición con el símbolo B, por ejemplo. Me doy cuenta de que sí, entonces pues yo paso al siguiente estado, porque al final, al siguiente símbolo, ¿verdad? Y obviamente este nuevo estado, el estado C, va a ser el estado que yo voy a evaluar. De lo contrario, digamos que yo tengo ABB, ABB. De lo contrario, yo aquí ya terminé otra vez mi B. Me doy cuenta que, bueno, digamos que esta transición no existe, la transición A hacia B. Entonces yo vuelvo a comenzar y miro, por ejemplo, tengo una transición con A, sí. Entonces vuelvo a empezar y a evaluar si existe esta nueva cadena en mi diagrama. Pero en este caso sí existe. O bueno, ya vimos que si existe la transición A, B, B otra vez, termino en estado de aceptación, así que la cadena se acepta. Finalmente, el algoritmo que voy a enseñar es el de FA directo, que pues es muy parecido, al menos la generación de estados es muy parecida al autómata generado por la construcción de subconjuntos. Como siempre, tenemos las propiedades del autómata finito, símbolos, estados, función de transición y estado de aceptación, al igual que un estado inicial. Comienzo este algoritmo haciendo el árbol de sintaxis. ¿Cómo hago el árbol de sintaxis? Pues de igual forma, como yo recibo un árbol de nodos, yo lo que hago es iterar este árbol de nodos. La diferencia es que como ahora tenemos diferentes símbolos y diferentes tipos de hojas, varias propiedades entre las hojas. Por ejemplo, el nodo append, sabemos que tenemos que obtener primero el nodo A, luego el nodo B, y sabemos que este nodo es nuleable si el nodo A y el nodo B son nuleables. Luego también definimos, o sea, si es nuleable, definimos first position como la unión de ambos, de lo contrario, pues solo del nodo A. Entonces, funciona de igual forma que el algoritmo de Thomson. Yo ejecuto el método parseTree, que es recursivo. Por lo tanto, si yo tengo un nodo append que dentro de él, por ejemplo, el nodo append es a.b, pero digamos que el nodo A es un clean, entonces podría ser a clean appendeado con incluso otra expresión como por ejemplo a o b, ¿verdad? Al final el nodo append
va a unir estas dos expresiones, ¿verdad? Evaluando cada nodo pues hasta llegar a lo más profundo y luego se va para arriba. Ok, pues cada nodo tiene sus propiedades, cada tipo de nodo tiene sus propiedades y uso una clase de tipo nodo que hice yo para esta clase en específico, para este algoritmo, en donde cada nodo tiene un ID, un first post, last post, follow post, nuleable, su valor y sus hijos si es que tienen algunos. Solamente los nodos que tienen un símbolo, ya sea epsilon o ya sea A, B, C, etcétera, tienen un ID. De lo contrario, yo lo pongo como un none. Entonces, por ejemplo, en el nodo de plus, entonces aquí me doy cuenta que obtengo el nodo A, nodo B, y pues aquí yo tengo un arreglo de nodos que es el que uso para crear mi árbol de sintaxis, a lo cual agrego este nodo al árbol de sintaxis. Entonces al final al final mi árbol de sintaxis consiste en nodos de este tipo, ¿verdad? Por eso es que se agrega en cada uno de los métodos. Ya que yo tengo mi nodo de sintaxis, ahora yo puedo proceder a calcular la siguiente posición, el follow post. Lo que hago es recorrer mi arreglo de nodos como definí anteriormente y pues si el nodo es de tipo clean, entonces obtengo los nodos que están incluidos en last post para agregarles al follow post la first post del nodo. Pasa un caso similar con el append, obtengo todos los hijos que tenga C1, el hijo 1 en last post y les agrego del nodo que estoy evaluando el C2 del first post. Luego pues obtengo el estado inicial, obtengo el nodo aumentado, ¿verdad? Primero filtro solo los nodos que tienen un ID, es decir, solo los nodos que tienen un símbolo. Obtengo el nodo que tiene el estado aumentado y procedo a calcular los nuevos estados de forma recursiva. Este es el procedimiento que digo que se parece mucho al pasado. Entonces lo que se hace es iterar por cada símbolo que se tiene, A, B o C, y vamos a obtener todos los nodos con el mismo símbolo. Luego vamos a crear un nuevo estado, perdón, con los nodos que tengan el mismo símbolo, ¿verdad? Siempre usando la propiedad followPost y evaluamos. ¿Este estado ya existe o no? Si no existe, vamos a obtener la letra que va a representar a este estado. Vamos a agregar el estado a la función de transición. Luego agregamos la referencia, ¿verdad? O sea, ya aquí se crea el estado, por decir así. En toda esta parte de aquí se crea el estado y aquí se agrega la referencia. ¿Es un estado de aceptación? Pues para eso revisamos si el estado aumentado está incluido en este nuevo set de estados y repetimos el ciclo con este nuevo estado generado. Es decir, con un nuevo estado vamos a volver a iterar por cada símbolo, perdón, por este nuevo estado generado vamos a iterar por cada símbolo y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Obtenemos todos los nodos con el mismo símbolo, creamos un nuevo set y verificamos que esté agregado o no. Si no está agregado, es decir, si ya existe, entonces vamos a agregar la transición del símbolo. Por ejemplo, si yo evalúo D y veo que con A genero el estado B, voy a hacer una transición de D hacia B con A. Eso es lo que está representado de este lado, ¿verdad? Básicamente miro cuál es el estado que ya incluye el estado que yo generé, en este caso es B. Entonces pues aquí agrego la referencia y la transición. Y eso es todo. Ahí genero mi función de transición con todos los estados incluidos, mis estados, a lo que procedo finalmente a graficar el diagrama. Ahora, para la simulación, lo que hago es básicamente lo mismo que el DFA generado por construcción de subconjuntos, en donde yo voy evaluando cada símbolo, por ejemplo, que yo aquí tenga la cadena ABB. Entonces agarro el primer símbolo, lo evalúo con el primer estado, miro por ejemplo, ok, tengo una transición con A hacia B, ahora tengo B. Tengo una transición desde el estado B hacia otro estado con B, sí, en este caso aquí está la transición B a C, y tengo una última B. Entonces estoy en el estado C, miro que sí tengo una transición con B, y llego al estado D. Verifico, claro, que sea un estado
que esté en un estado de aceptación. En este caso D sí es un estado de aceptación, por lo que devuelvo un sí. Y eso sería todo por el nodo directo. Muy bien, ahora vamos con las preguntas. La primera es que si yo quiero cambiar los operadores, ¿qué tendría que hacer? Nos dieron en clase el ejemplo que si yo quiero cambiar de aclean a que sea con corchetes, ¿qué es lo que pasa? Algo que me gusta mucho de mi programa es que todo está muy modularizado. Todo es, primero genero tokens, luego nodos, y esos nodos los uso para mis algoritmos. Entonces lo primero que tendría que hacer es ir desde lo más profundo, que son los tokens. Y por ejemplo, si yo tengo estos símbolos, o bueno, estos operadores, lo primero que tendría que hacer es crear nuevos tipos de tokens. En vez de tener un operador clean que se define solo por un asterisco, sería dos tipos de token, que el primero sería un left clean, indicando así que yo tengo, perdón, un left clean que sería indicando que yo tengo un corchete abierto, y un right clean que indica también con la misma precedencia que tengo un corchete cerrado. De esa forma, yo ya tengo mi expresión clean en cuanto a tokens, ¿verdad? Luego yo tendría que ir a cambiar la forma en la que leo la expresión. Es decir, si yo tengo, agregar aquí una condición en la que si yo tengo un token de tipo corchete abierto, entonces yo tendría que generar un token de tipo left clean, ¿verdad? Así. Y lo mismo para el corchete cerrado. Finalmente, pues tendría que cambiar el parsing de tal forma de hacer este nuevo operador. Por ejemplo, si tiene un corchete abierto y un corchete cerrado, ese operador va a cambiar a que funcione como un paréntesis. Y es que adentro de este corchete en realidad no puede haber solo un símbolo, puede haber otro clean, o bueno, puede haber, por ejemplo, un más, o puede haber un A o B, etcétera, etcétera. Entonces, si yo leo que estoy abriendo un clean, entonces genero una nueva expresión adentro de ese clean, y cuando detecte que el corchete se cierra, pues retorno ya la respuesta del clean de esa expresión. Realmente es algo no muy difícil, por lo mismo de cómo hice mi programa. Entonces, si yo logro crear un nodo de tipo clean de la misma forma que lo hago ahorita, solo leyendo diferente esto, pues básicamente mis algoritmos lo leen igual y todo funcionaría completamente igual. La segunda pregunta es, ¿qué pasaría si cambiamos de un símbolo a una variable? Por ejemplo, en lugar de que yo tenga A plus B, yo ahora tengo set1 plus set2. Pues es básicamente lo mismo, realmente. Yo lo que tendría que hacer es hacer un diccionario de variables. Por ejemplo, si a mí me ponen, vamos a ponerlo aquí en code, si me ponen que tengo la variable set1, que es igual a, y yo luego leo que a mí me están ingresando la expresión regular a más, tendría que hacer, perdón, aquí sería set1 más, tendría que hacer un diccionario en el que obtengo todos los símbolos que están en esta variable, y por cada símbolo yo voy a hacer nuevos tokens. Sería con un while, por ejemplo. Entonces, internamente, si a mí me ingresan esto, yo tendría el token A, luego el token append, B, luego el token append, y finalmente C, seguido de esto. Y obviamente si ya quiero hacerlo bien específico, pues tengo que poner paréntesis para que mi parser logre identificar que lo que yo realmente estoy tratando de hacer un plus son los paréntesis. Y ya, realmente eso es lo que tendría que cambiar. La tercera pregunta es, ¿cómo tendrían que cambiar su programa si quisieran que reciba definiciones regulares? Bueno, primero que nada, supongamos que el programa tiene la capacidad de recibir varias expresiones regulares. Es decir, el programa dice, ingrese una expresión regular, a lo que el usuario puede poner, por ejemplo, A o B clean. Luego el programa dice, ¿desea ingresar otra expresión?
Y si el usuario dice que sí, por ejemplo, entonces vuelve a ingresar a otra expresión. Ahora va a ser ABC, por ejemplo. Bueno, lo primero que tendría que hacer es habilitar ese procedimiento en mi programa principal. Es decir, poder, poder procesar la cantidad de expresiones regulares que el usuario ingrese. Se podría hacer de forma muy sencilla con un while. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy pidiendo una expresión regular, aquí se mira, ejecuto una vez la instrucción input. Pero lo que podría hacer es tener, por ejemplo, una lista de expresiones regulares y por cada input yo voy ingresando esta lista. Por ejemplo, esto puede ser regex nuevo y pues hago regex.append y de la nueva expresión regular. Una vez hecho esto, lo que tendría que hacer es mantener ya sea un diccionario o alguna forma de tener estas tres expresiones regulares y saber si cada una acepta o no una cadena. Pues para ello lo que tendría que hacer es que a la hora que el usuario ingrese una cadena, que es el caso de esto, por ejemplo, ¿verdad? Aquí si uno se da cuenta yo tengo el input para que el usuario acepte el input. Tendría que hacer un for. En vez de yo solo generar un NFA, tendría que hacer varios NFA. Entonces tendría que hacer for regex, no, for r, por ejemplo, in regex. Y pues obviamente hacer varios objetos y de esos objetos mantener la referencia si acepta una expresión una cadena ingresada por el usuario o no. Si no la acepta, pues obviamente eso aplicaría solo para uno de mis autómatas. Entonces creo que eso sería lo que tendría que cambiar del programa si quisiera que aceptara varias expresiones regulares. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por ver el video. El código va a estar disponible en un repositorio de GitHub que obviamente le voy a cambiar de nombre porque no solo genero no deterministas. Esto lo puse en un inicio. Así que todo el código de GitHub va a estar disponible en un enlace que voy a dejar en la descripción. Como había mencionado, le voy a cambiar de nombre al repositorio. Aquí hay imágenes de ejemplo, de autómatas que yo genero. Em, este output es en donde al usuario se le van a guardar los diagramas si es que él los genera. Tengo un requirements, que es la lista de paquetes de Python que hay que instalar antes de ejecutar el programa. Y todo ese tipo de cosas pues va a estar en este repositorio. Así que muchas gracias y feliz día.